Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero hacer una especie de video de continuación del que hice anteriormente, que se llamaba Historia de la Tierra desde su formación hasta la actualidad, porque después de revisarlo muchas veces me di cuenta de que no le puse tanto énfasis a lo que se refiere a la época cenozoica y me dediqué mucho a hablar sobre la época mesozoica, que es la que tiene que ver con los dinosaurios. Así que nada, voy a dedicarme a especificar cada uno de los periodos de esta época tan trascendental para la historia del planeta, porque es donde hemos aparecido nosotros y es en la cual nos encontramos hasta nuestros días. Sin más que añadir, empecemos. ¿Qué es la era cenozoica? Lo que se conoce como la era cenozoica o también cenozoico, y antiguamente se le denominaba era terciaria, es la última división de la escala temporal geológica, dentro de lo que se compone como el eón fanerozoico, no sé si se acuerdan, comenzado hace unos 541 millones de años y está hasta nuestros días, junto a las eras paleozoica y mesozoicas anteriormente mencionadas en el video. La era cenozoica comenzó con la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años en el evento conocido como extinción del Cretácico o extinción KP. Su nombre proviene, el cenozoico, de los vocablos griegos kainos, nuevo, y zou, o zoe, vida, animal, significando así vida nueva. Se le conoce también como la era de los mamíferos, ya que esta fue la forma de vida privilegiada a lo largo de sus 66 millones de años de duración. Además, es la era en la que se hizo aparición al ser humano. Esta era está dividida en tres periodos. En orden está el periodo paleógeno, que inicia hace 66 millones de años y dura hasta hace 28 millones de años. Luego viene el periodo neógeno, que inicia hace 23 millones de años y culmina hasta hace solo 3,6 millones de años aproximadamente. Y luego está el periodo cuaternario, que es en el que nos encontramos, que partió hace 2,5 millones de años, que está marcado básicamente con el surgimiento de la especie humana, en su época más primitiva, claro está. Hay que decir que también estos periodos están divididos también en épocas, que ahondaré más en profundidad cuando veamos uno por uno los periodos. El primer periodo del Cenozoico es el Paleógeno, que a su vez está subdividido en tres eras: Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. Partamos por la primera. El Paleoceno es la época de transición desde el Mesozoico al Cenozoico, que comienza con la extinción masiva de la cual hablamos, que acabó con los dinosaurios. Por lo tanto, las plantas, los animales y demás seres vivos tenían que aclimatar a las nuevas condiciones. Al principio hubo una refrigeración y enfriamiento tras la extinción, por la supuesta caída del asteroide. Sin embargo, en relativamente poco tiempo la temperatura aumentó. Esto provocó que la temperatura global fuese cercana a la subtropical en muchos puntos del globo, y templada cálida en las zonas cercanas a los polos, por lo que las variaciones entre latitudes eran casi nulas, algo similar a lo que ocurría con los océanos. En cuanto a la geología del planeta, hay que recordar que esta etapa marca el paso final en la desmembración del supercontinente Pangea, que empezó a separarse, como mencionamos anteriormente, en los comienzos del Mesozoico temprano. Los movimientos de la tectónica de placas separaron finalmente la Antártica de Australia. En el hemisferio norte, el fondo marino en expansión del Atlántico Norte ensanchó y alejó a América del norte de Groenlandia. El mapa mundi lucía más o menos así, con variados cambios respecto a lo que vemos hoy en día, pero sin embargo muchas similitudes en cuanto a la forma de los continentes. Se ve que hay mucho desmembramiento de Europa, el mar interior de Norteamérica se cerró, hay uno en Sudamérica, pero pese a la antigüedad de este planeta, esta versión del planeta se va pareciendo mucho a lo que podemos ver en los continentes hoy en día. La extinción de los dinosaurios incidió en una mayor diversidad de mamíferos en este periodo. Si bien al principio los mamíferos eran pequeños animales nocturnos que se alimentaban de materia vegetal y de pequeños animales como los insectos, a medida que transcurría el Paleoceno, ocupaban una mayor variedad de nichos ecológicos. 10 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios,
La Tierra estaba llena de mamíferos de tipo roedor, carnívoros de tamaño mediano. Hay que recalcar que los primeros mamíferos de este periodo eran algo así como los ornitorrincos, es decir, ponían huevos. La condición de dar a luz a crías vivas, que presentan la mayoría de mamíferos denominados placentarios, aparecería miles de años más tarde, aunque aún en el Paleoceno comenzarían a radiar los primeros marsupiales y también los primeros mamíferos placentarios, como los antepasados de los primates y los antepasados de los équidos, que son los conocidos como caballos. Las aves, descendientes directos de los dinosaurios, comenzaron a diversificarse en esa época, ocupando nuevos nichos ecológicos. La mayoría de los tipos de aves modernos habrían aparecido a mediados de este periodo, incluyendo pájaros, grullas, halcones, pelícanos, garzas, lechuzas, patos, palomas, polimbos y carpinteros. Luego aparecieron aves de rapiña como los búhos. El final del Paleoceno estuvo marcado por un cambio climático muy brusco, llamado máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que elevó a 6 grados la temperatura media de la Tierra en apenas 20.000 años, y provocó la extinción de unas especies y la evolución forzada de otras, y la subida nuevamente del nivel de los océanos. El Eoceno, segunda época del Paleógeno, que comenzó hace 56 millones de años, es denominada por muchos el periodo más cálido de la Tierra desde hace 500 millones de años, porque la temperatura global, según los estudios, estaba en aumento, y nos habrían dado dichos valores desde la explosión cámbrica y la diversificación de los metazoos. Algunas de las evidencias que tienen los científicos para denominar así a esta época es que las zonas boscosas de clima tropical, subtropical fueron en aumento el clima, llegando hasta los polos, que antes eran un clima templano cálido. Solamente existían unas extensiones de lo que podríamos denominar sabana, aunque no se parecen a las actuales, algo áridas en algunas zonas interiores, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Junto con estas temperaturas casi constantes en el globo, la temperatura superficial de los océanos se dice que aumentó por encima de los 20 grados Celsius, un dato muy alto para tales masas de aguas. En cuanto a la geología del Eoceno y la tectónica de placas, destaca la separación de Australia y la Antártica. Este dato es muy importante, ya que explica el por qué hay marsupiales de manera casi exclusiva en Australia, y los placentarios no llegaron hasta que fue colonizada por humanos en el siglo XIX. Esto es porque anteriormente existía un puente entre América, Antártica y Australia que permitía el paso de animales entre estos tres continentes, de modo que podían pasar monotremas y marsupiales de América a Australia y viceversa. Pero cuando se originaron los placentarios, viajaron hasta América, pero no hasta Australia, según dice la teoría, porque la conexión se habría roto, permitiendo que no fueran exterminados por los placentarios. Vale destacar que es en esta época en que se forman algunas de las cordilleras más significativas del mundo, como los Alpes y los Cárpatos. La evolución de los mamíferos en esta época surgió con nuevas órdenes, iniciadas en el Paleoceno, que siguió adelante. Aparecieron más marsupiales, los lémures y animales ungulados, es decir, animales que caminan en pezuñas, primitivos, a partir de los cuales fueron evolucionando diversos grupos como los caballos, los rinocerontes, los cerdos y los camellos. También aparecieron otros grupos modernos, como los murciélagos y demás primates. Los carnívoros de aquel entonces, llamados creodontos, fueron el tronco del que evolucionarían los cánidos y los felinos modernos. El final de esta época fue testigo de la primera adaptación de los mamíferos a la vida marina. O sea, es decir, aparecieron los primeros ascendientes de las modernas ballenas. Las aves, como nunca en la historia, predominaron por sobre las demás especies. Las aves predadoras gigantes, como el caso de Gastornis, anteriormente conocida como Diatrima, se alimentaban de mamíferos como el Praopaleterium en Europa y América del Norte, mientras que Forusracidae, conocidas vulgarmente como las aves del terror, se convertirían en los superdepredadores por excelencia de América del Sur. Las aves marinas también hacen su aparición, cuyo prototipo inicial podría haber sido probablemente Icadiptes, uno de los primeros pingüinos. En cuanto a los reptiles,
Me gustaría mucho destacar que en las especies de serpientes, específicamente en el Eoceno, existió la más grande de la historia, llamada Gigantopis garstini. Podría haber superado los 10 metros de longitud, mientras que las serpientes más grandes actuales, las anacondas, rondan raramente los 7 metros de largo. Lo último a recalcar de los animales está sobre las hormigas. Las hormigas que hicieron su gran expansión en el Eoceno, luego de las grandes extinciones que lograron expandirse y poblar el planeta, pese a ser inicialmente el 1% de los insectos anteriormente a esta época. El sitio fosilífero de Messel, situado en Alemania, se han hallado fósiles de Formicium, un género de hormiga que incluye un total de 5 especies y se conoce únicamente a partir de restos de machos y reinas. La envergadura de las reinas oscilaba entre 13 y 15 centímetros, lo que la convierte en la mayor de las hormigas que jamás ha existido. La extinción masiva Grande Koupure hace 33 millones de años marca el fin del Eoceno. La última de las épocas del periodo Paleógeno es el Oligoceno, que partió hace 33 millones de años, que es a menudo considerado como un momento de transición entre el mundo tropical arcaico del Eoceno y los ecosistemas de aspecto más modernos del Mioceno. El cambio más significativo de los ecosistemas del Oligoceno es la expansión global de los pastizales y una regresión de los bosques tropicales de la franja ecuatorial. Continuaron sin pausa desde el Eoceno las colisiones entre la placa terrestre. Se acabó de cerrar el extremo oriental del mar de Tetis, dejando en su lugar un residuo muy mermado, el actual mar Mediterráneo. Mientras tanto, la placa australiana chocaba contra Indonesia y la norteamericana había empezado a solaparse sobre la placa del Pacífico. En la península ibérica se levantaron las cordilleras Ibérica y Cantábrica Occidental. Sudamérica se separó definitivamente de la Antártica y empezó su deriva hacia el norte. Esto permitió que se formase la corriente circumpolar antártica, que cerró definitivamente el paso de las aguas cálidas y favoreció la formación de glaciares en la Antártica antes cubierta por bosques. Como consecuencia, bajaron los niveles en todos los océanos. El clima siguió siendo subtropical y húmedo en toda Norteamérica y Europa, pero había comenzado, como mencioné anteriormente, una tendencia al enfriamiento global a largo plazo, que siguió luego en el Mioceno y culminó en los periodos glaciales del Pleistoceno. En la fauna se diversificaron varias clases de mamíferos, como roedores, primates, cánidos, mastodontes, artiodáctilos y perezosos gigantes, llamados también megaterios. Principalmente en Sudamérica fueron muy abundantes los cliptodontes, megaterios y piroterios. En fin, los mamíferos y las aves evolucionaron y prosperaron. Los cerdos se volvieron abundantes y dentro de los primeros primates, el género Aegyptopithecus fue un animal arbóreo del tamaño de un gato, que tenía dientes y cabeza, y un gran parecido con los de un simio. Hallazgo muy importante, pues podríamos estar hablando de una de las primeras especies que dio origen al género Hominidea, que obviamente después dio origen al ser humano. La marina del Oligoceno se asemeja mucho a la actual. Aparecen las ballenas y los cetáceos dentados, mientras que sus antepasados, los cetáceos anteriores llamados Archaeoceti, se mantienen relativamente comunes, aunque comienzan a disminuir debido a los cambios climáticos y la competencia con los cetáceos modernos. Los pinípedos, es decir, las focas, aparecieron cerca del final de esta época a partir de un antepasado similar a un oso o una nutria. En la flora del Oligoceno vale recalcar que era muy similar a la actual. Los pastos y los árboles se extendieron lentamente por América, África, Europa y Asia. Durante esta época, las llamadas angiospermas alcanzaron un nivel similar al actual. Además, los pastos herbáceos alcanzaron su potencial ecológico actual en el Oligoceno superior Mioceno. El origen del proceso continuo de crecimiento que fuerza a cortar el césped
fue la adaptación que permitió a los pastos invadir tierras adentro con un gran éxito. Las leguminosas hicieron su expansión y siguieron propagándose. Y con esta era damos por terminado el periodo paleógeno, el más largo de la era cenozoica, de alrededor de 23 millones de años. A modo de resumen, lo que podemos destacar de este periodo es básicamente la expansión de los mamíferos alrededor del globo, que los continentes toman relativamente las posiciones actuales, lo cual deja aislados muchos de los ecosistemas que actualmente están, como Australia y Nueva Zelanda, lo que permite la especiación de sus seres vivos y los cambios climáticos que permitieron las condiciones de vida en los tiempos venideros. Y eso ha sido el video del día de hoy. Voy a hacer una segunda parte en donde hable sobre las demás épocas del Cenozoico, que son el Neógeno y el Cuaternario, que son, digamos, más cortas. Por ende les dedicaré un video a ambas, porque como vimos el Paleógeno es el periodo más largo del Cenozoico. Espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Era Cenozoica parte 2. Hasta luego.